Provincia. ¿Cómo estás? ¿Qué dices? Hola, David. Muy agradecido por la invitación. Por favor, el gusto es nuestro. Hablábamos recién, uno de los títulos de Nuevo Mundo y habla sobre el pronóstico de agua. ¿Cuál es la realidad hoy? ¿Vamos a tener agua suficiente para riego o no? Bueno, ahí hay un enfoque que es el de corto plazo y el de largo plazo. En el de corto plazo podemos decir que en términos comparativos con el año pasado estamos un poco mejor. Desde 1061 vamos a ir a unos 1250 hectómetros cúbicos en Río San Juan, 220 para Río Hachal. Entonces, centrándonos en el de mayor importancia, para la provincia de Río San Juan estamos 1250 por encima de 1061. Pero la pregunta es si superamos la situación de crisis hídrica, y ahí ya nos obliga... Que es algo que viene de 10 años o más. Claro, entonces al aplicar esa visión de largo plazo, encontramos que tenemos que hacer un análisis desde la serie 1909 hasta la actualidad, que el promedio log normal, que le llamamos los técnicos, no el promedio, digamos, que estamos todos acostumbrados, porque tiene picos de máxima y de mínima, claro, el río, entonces un promedio nos conduciría a un error. El log normal da 1993 hectómetros cúbicos, el promedio. Es decir, 1250 es un valor que está muy por debajo por de ese ese promedio. Por eso se habla de que histórico. estamos aproximadamente un 40% menos que lo que ha sido el histórico del río San Juan. Claro, y tomando desde 1999 hasta ahora otro escenario, el promedio baja a 1500, con lo cual seguimos estando todavía por debajo, o nos acercamos un poquito más, pero no estamos por encima del promedio. David, más allá del consumo que tiene que ver con el agro, con las actividades que tienen consumo intensivo de agua, ¿qué perspectiva hay, por ejemplo, para los clubes del Perilago? Ayer estuve en un club y había muchas quejas porque se ve muy lejos el lago y eso, hablando puntualmente de Ullum, ¿no? Sí. Y eso conspira muchas veces contra la posibilidad de desarrollo del turismo. Bueno, lo que hay que entender, a ver, que las presas son herramientas multiuso, por las características de diseño, y por supuesto que en agua también hay que entender los órdenes de prelación. Es decir, el principal punto de interés cuando uno gestiona agua, y el agua obviamente es responsabilidad del Estado, es el consumo humano. Después vendrán todos los demás digamos, usos. En consecuencia, en los orígenes las presas han sido diseñadas para determinados usos y después le hemos ido sumando en la dinámica social otros usos. Es previsible, esto es un trabajo que compete a distintas áreas, de que bueno, podríamos tener la posibilidad ante una oferta mejor, primero atendiendo las demandas que tiene cada sector, de poder digamos, satisfacer esas necesidades y ver qué es lo que hacemos con lo que pueda quedar como remanente. ¿La prioridad son los dos diques más altos? ¿Primero llegar a la cota o el último? Hay un tema ahí que ya lo maneja otra área, que es EPSE. Entonces uno lo que apunta es a tomar el criterio de diferencial de altura. Claro. Entonces va a acumular agua obviamente en los lugares donde genera diferencial de altura. Esto obviamente es hacia Caracoles. Después hay toda una dinámica de cómo se van estableciendo los equilibrios en los distintos sistemas. Ante una mejora en la cantidad de oferta de agua, obviamente que vamos a tener una mejoría en términos generales, y lo que uno trata de hacer obviamente es una gestión que sea coherente. Es decir, si tenemos un año como este de buena abundancia, es proyectar hacia adelante lo que es el mecanismo de manejo de reservas. Si nos consumimos todo el agua en estos años de oferta, cuando tengamos una disminución de la oferta, vamos a incurrir en un error porque no vamos a tener oferta. Entonces, esa es la estrategia. ¿Su celular? Sí, sí, habría que apagarlo para no tener problemas. Sí. Se meten los... volvamos al agro, porque sí, hay mucha gente afectada por materia del agro, hay muchos productores. Primero, ¿cómo está la recaudación? ¿Están pagando o no? Veníamos de un escenario con baja recaudación, y eso creo que también hay que analizarlo en términos de un contexto coyuntural, porque el agro, y lo digo como persona que viene del agro y tiene mucho que ver con el agro por mi profesión además, somos un sector que viene muy castigado hace muchos años, y esto a nivel general en todo el país. San Juan no ha sido la excepción, y somos un sector tradicional, un sector identitario de la cultura en Argentina, con lo cual
A ver, acá de $10 que estaban ingresando por términos de exportaciones, 6 o 7 dólares los generaba el sector primario. Es decir, somos un sector que tiene importancia en las economías. Después hay una caracterización en las economías regionales. Pero desde este punto de vista, veníamos con un escenario de baja recaudación, complicado por el tema de las sequías, complicado porque los insumos están dolarizados y uno termina vendiendo la producción en pesos. Pero ahora tenemos una leve mejoría. También complicado por la forma minifundista que tenemos nosotros de producir, donde hoy si no tenés escala no sos rentable, y eso es una realidad. Sí, eso es una realidad porque, a ver, en esta dinámica sociotecnológica y económica que ha tenido el mundo, el país y la región, los sistemas agropecuarios, muchos han tenido que adaptarse y cambiar. Si lo llevamos a otro extremo, por ejemplo, la frontera agrícola con la agricultura extensiva, el modelo de la soja, ¿por qué creció tanto y desplazó a la ganadería? Bueno, justamente porque cambiaron las dinámicas del mercado. Entonces, bueno, ese es el análisis que hay que hacer en agricultura y es responsabilidad de los que conducimos técnicamente los sistemas muchas veces de poder plantearle al productor herramientas de cambio. Lo que pasa es que en agricultura los cambios no son de la noche a la mañana, lleva varios años. Sí, pero ahí tenés otro problema. Hay muchos sectores que debieran tal vez tecnificar el riego y no lo hacen por un tema de costo, principalmente de la energía. Hoy es carísimo y les quitaría la rentabilidad y prefieren seguir regando a manto. Ahora bien, San Juan, siendo una zona desértica, ¿puede seguir regando a manto o no? Tenemos desafíos importantes y la visión de acción en el mediano y largo plazo debe ser a orientarnos a tecnologías que nos permitan eficientizar el uso del agua. Y no solo del agua superficial que viene y baja de la cordillera, sino también enfocarnos en las posibilidades de la reutilización de las aguas residuales tratadas, que esto es algo que ya muchos lugares en condiciones comparables a San Juan han encarado. Entonces, el sector indudablemente que va a tener que pensar tarde o temprano en incorporar tecnología, ¿no? Y en esto también incorporar las fuentes de energía, porque incorporar sistemas de riego presurizados, localizados, de alta frecuencia, como el goteo, implica que en el sistema yo necesito energía. Entonces, San Juan tiene una oferta muy importante o una ventaja comparativa con otros lugares que es la radiación solar. Entonces, energía fotovoltaica asociada al tema del riego va a ser un modelo muy interesante. Pero también va a haber que replantear qué es lo que se produce. Por supuesto, porque entramos, y lo hablábamos recién fuera de cámara, la pregunta final es, ¿para qué uso cada metro cúbico de agua? Si utilizo cada metro cúbico de agua para un producto que tiene escaso precio en mercado, no tiene sentido. Tenemos que ser inteligentes y aplicar, digamos, e incluso en el encadenamiento productivo, la cadena de valor me tiene que llevar a un producto que tenga el máximo beneficio. Totalmente. Vamos al otro tema que también la gente pregunta, el agua y la minería. Cada vez que hay sequía te dicen la culpa es de la minería. Se tomaron todo el agua. ¿Eso es cierto o no es cierto? No, creo que hay que avanzar mucho en la información a la sociedad en su conjunto. Los sistemas de la industria, y esto pasa en cualquier parte del mundo, incluso en países muy desarrollados donde los controles son sumamente estrictos, está ampliamente demostrado que la minería, como cualquier otro sector industrial, son altamente eficientes en la utilización del agua y realmente en la matriz no tienen una gran incidencia. Estamos hablando de incidencias del 2 al 3% como máximo. O sea, del total del agua solamente el 2 o el 3 se dedica a la minería. Exactamente, y rara vez el sector industrial en su conjunto supera el 10% del consumo del agua en la matriz. Y más allá del consumo, ¿cuánto puede afectar a la cuenca? Porque algunos sostienen que cuando los yacimientos están cerca de la cuenca, no solamente es el consumo, sino la afectación a la misma cuenca. Bueno, creo que ahí hay que, obviamente, analizar los términos cuantitativos, que es lo que hablábamos recién, y también hay términos cualitativos que hay que cuidar. Es decir, cualquier actividad, incluso, por ejemplo, el sector agropecuario primario, con la utilización de agroquímicos y un conjunto de herramientas que utilizamos, podemos afectar el suelo o el agua. Eso en todos los órdenes de la vida, ¿no? Una actividad mínima, como puede ser, por ejemplo, el service donde hacemos el vehículo con cambio de filtro y aceites. Si no hay un control ahí, bueno, vamos a terminar contaminando exactamente David, el agua. Una última pregunta por mi parte, y para aclararle a los productores.
¿Va a haber agua o no va a haber agua este verano? Si se les va a garantizar o no el recurso mínimo. Sí, el agua se va a garantizar y se están poniendo todos los esfuerzos para garantizar a todos los sectores, la disponibilidad del recurso elemento. Lo que sí, somos cautos, tratamos de ser mucho más eficientes cada día y si podemos armar reservas, mucho mejor. Una pregunta para terminar, ¿no? El acueducto Gran San Juan, ¿qué horizonte tiene de puesta en marcha y de poder resolver problemas, sobre todo en la zona oeste que hay déficit importante de agua? Bueno, ese es un tema que pasa particularmente más que nada por OCE, se está trabajando desde el Ministerio de Infraestructura y bueno, en breve se darán, digamos, novedades respecto a esas obras estratégicas y que son de suma importancia. Pero, digamos, agua potable no corresponde al área que usted está manejando. O sea, es una de las áreas que depende porque la Secretaría es de Recursos Hídricos, pero digamos que por ahí merece un tratamiento y un desarrollo más específico con el cual preferiría que, digamos, la gente, en este caso de OCE, pueda, digamos, evacuar todas las dudas.